Bueno, mi comunidad, aquí estamos otra vez compartiendo con vosotros mientras yo estoy en el coche. Hoy he compartido algo de la naturaleza, el diente de león. Es buenísimo, es muy sano. Y estaba hablando también de andar descalzo, que también es muy sano. Si tenéis oportunidad de vivir en un clima un poco más caliente, donde haya más calor, andar descalzos, porque eso ayuda también mucho a nuestra salud, a neutralizar cargas negativas que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando andamos descalzo se descarga esa energía negativa, digamos, en la tierra, y nos ayuda a cargarnos con una energía positiva. Es muy sano. Y bueno, mi comunidad, mucho amor, mucha paz. Espero que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Yo al menos lo intento de hacer, y me olvido del trabajo de la casa y de otras cosas que se tienen que hacer. Uno tiene que aprovechar cuando sale el sol, cuando sale un tiempo maravilloso como hoy. Uno tiene que salir a la naturaleza. Si tenéis un sitio donde poder pasear, eso es algo maravilloso. Hay que aprovechar y hay que ser consciente de eso también. Bueno, me hubiese gustado de grabar la naturaleza así estando en coche, pero como estoy conduciendo, no puedo tomar ese riesgo en, como se dice, tomar el teléfono en mi mano y conducir. Lo puedo hacer otro momento, cuando no tenga que conducir, ¿no? A mí me encanta cuando sale el tiempo como hoy, muy soleado, y gracias a Dios vivo en un sitio donde hay naturaleza, y me encanta. Yo aprovecho cada momento cuando tengo tiempo de pasear. Eso es muy importante de hacerlo en la vida, que eso es también lo que se dice, lo que se llama cuidarte a ti mismo. Es parte, y no solamente es una parte pequeña, pero es la base de uno, de cuidarse muy bien, de cuidarse sanamente, de tomar responsabilidad sobre tu propia vida, sobre tu propio templo, como seres espirituales, y cuidarte. También merece la pena, si estáis en un sitio grande, en una ciudad grande donde no haya naturaleza, de salir afuera, de hacer todo lo posible para salir a pueblos pequeños, con vuestros familiares, con vuestros hijos. Y si estás solo, pues solo, porque no hace falta tener a alguien para salir. No tiene que tomar la iniciativa de salir y de darte oportunidad de visitar sitios, y eso, de disfrutar de la vida. No siempre se necesita a alguien. Claro que cuando estás con alguien es más agradable, es chévere, la pasas bien, pero también te la puedes pasar solo o bien. Yo al menos así esa es mi experiencia, ¿no? Propia, personal. Pero hay que intentar salir, hay que intentar pasear. La naturaleza para mí es imprescindible, Yo no me puedo imaginar una vida donde no haya naturaleza. Esa es la verdad. Y hay muchas personas que prefieren salir a la ciudad donde hay muchedumbre,
eso les gusta, les encanta. Algunas veces está bien o está mal, pero bueno, a mí me encanta más la naturaleza, estar escuchando los pájaros, escuchando el viento, escuchando sonidos de la naturaleza y mirando los patitos como nadan en el mar o en el mar. Al menos aquí no hay mar, pero en el agua, en los sitios donde hay agua, patitos y de toda clase de pájaros. Bueno, me voy a despedir de vosotros y hasta la próxima. Bye bye.